Conflictivo pero necesario, hablar de la muerte en República Dominicana, ya pasando un poco las estadísticas, la situación de salud pública en nuestro país, desde patología forense, las principales causas de muerte. Llegamos a la familia, se nos fue papá, se nos fue mamá, mi esposa, mi esposo, y ahora, ¿qué hacemos con estos bienes? ¿Qué le toca a cada quien? ¿Cuál es el procedimiento? Situaciones que la gente no quiere enfrentar o no quiere conversar mientras haya cierta armonía en la familia. Pero y luego, ustedes saben lo que ha pasado. Para mí es un enorme placer recibir aquí en Así las Cosas por primera vez, y ojalá no sea la última, porque es todo un especialista y con mucha cordialidad ha accedido a nuestra invitación. El doctor Berman P. Ceballos Leiva, graduado en Estadística, en Contabilidad y Auditoría, en Derecho y con una maestría en Derecho Empresarial y Legislación Económica en la UAS, la UNFU y la Pucamaima respectivamente. Imparte docencia en las maestrías de Derecho Civil y Procedimiento Civil en la UAS desde el año 2010. Es importante saber que en la materia de Derecho Sucesoral es todo un experto. Tiene diplomados en la Gaceta Judicial sobre la misma materia y hoy está con nosotros para hablar a manera profunda, pero sencilla, sobre qué hacer después de la muerte. Bienvenido. Gracias por la invitación. Si no hay patrimonio, no hay que hacer ninguna actuación en la Dirección General de Impuestos Internos, pero hay leyes que prevén indemnizaciones para esa persona. Si es un empleado privado, tiene que investigarse en la Seguridad Social. La Ley de Seguridad Social, el artículo 51, que establece una pensión para la compañera supérstite, ya sea casada o ya sea en unión de concubinato. ¿Concubinato que entra después de los 5 o 3 años? Corríjame ahí. Pero eso depende. Si hay una relación estable, permanente, singular, que tenga ciertos años, pero si nace un hijo en el proceso de los 2 años, 3 años, ya ese concubinato se consolidó. Okay. Si no hay hijos, se prefiere que se tenga el periodo de 5 años. Estamos hablando de que conviven juntos, conviven en un mismo juntos, techo. Y que sea una unión singular, o sea, que no haya una poligamia, que no haya un matrimonio persistente, que esos concubinos no tengan ningún impedimento para contraer nupcias el día que ellos lo deseen. En buen dominicano, y discúlpeme, tengo que decirlo, sí, la querida no entra ahí. No entra ahí. Okay. No, una persona que está casada y tiene una querida, que se olvide, porque hay un matrimonio con todas las reglas de la ley. Si tuvo un hijo, pues sí al hijo. Si tiene un hijo con esa persona con la cual convive, ese hijo tiene todas las condiciones para ser heredero. Claro. Tiene toda la vocación, con la misma caridad y en la misma proporción que reciben los hijos del matrimonio. Y esto se hace a través de la prueba de ADN, en caso de que papá no haya declarado como su hijo legítimo o hija si legítima. no lo ha declarado, entonces la persona tendrá que demandar en filiación y inmediatamente el juez va a ordenar que se le haga la prueba del ADN. ¿Complejo ese proceso, doctor? No, no es tan complejo, porque ahí está ya esa prueba, determina 99%. ¿Y se da mucho en República Dominicana? Sí, se da bastante. Porque es la cultura del hombre dominicano, hay que hablar como es, hay que decir las cosas como son. La prueba es totalmente certera. Ok, bueno, pues hablemos entonces de ese procedimiento. Entonces el procedimiento para llevar el orden, ¿verdad? Si la persona no tiene patrimonio, no hay que hacer nada. Pero hay leyes que prevén indemnizaciones cuando una persona muere, aunque no deje patrimonio. Por ejemplo, el Código Laboral, en el artículo 82, tiene una asistencia económica que va a pertenecer a la persona que el muerto, que el fallecido, haya establecido en una declaración, en un acto bajo firma privada y que depositó en la Secretaría de Estado de Trabajo. En caso de no haberlo hecho, que es lo más común, entonces eso corresponde al cónyuge supérstite y a los hijos menores de edad. A los menores de 18 años. A los menores. Si hay hijos mayores, eso no entra en esa asistencia económica. En ausencia de hijos menores y en ausencia de cónyuge, entonces pertenece a los padres, siempre y cuando tengan más de 55 años o sean incapacitados. ¿Y si tienen menos de 55, ¿a quién va la herencia? Entonces viene el Código Civil, el orden sucesoral que establece el Código Civil. Grosso modo, ¿qué se establece allí? Si los padres son mayores de 55 años, corresponde a los padres. Ya no hay hijos menores, ya lo dijimos, ni hay cónyuge. No hay hijos, no hay cónyuge. Sí. El padre es incapacitado, la madre tiene 45 años, la madre queda fuera, pertenece al padre. El que cumpla con una de las dos condiciones. Okay. Si los dos cumplen con una de las condiciones, entonces se distribuye 50% y 50%. Okay. Si no hay padres que cumplan con esa condición, que los dos son menores de 55 años y no son inválidos, entonces entre el orden sucesoral establecido en el Código Civil.
¿Y a quién le queda eso? Eso va a depender, porque si hay hijos mayores de edad, a los hijos mayores de edad. Okay. Si no hay hijos mayores de edad, no hay hijos menores, entonces vamos a tocarlo cuando veamos las órdenes sucesorales, que va a corresponder a los hermanos colaterales privilegiados. Cada hijo que tiene se llama línea, o sea que una persona tiene tantas líneas como hijos tenga. Esos son sus únicos herederos. Y en caso de un hijo premuerto, o sea, un hijo que murió primero, entonces entran vía representación los descendientes que éste dejó en primer grado, y así sucesivamente hasta el infinito. Cuando hay descendencia directa, que nadie aspire. Nadie tiene un centavo en el patrimonio relicto, en los bienes relictos que dejó esa persona. ¿El cónyuge? El cónyuge no tiene herencias hasta que no se agote en la primera orden, segunda orden, tercera orden y cuarta orden, que va a estar en el grado número 12. Ahora, si están bajo la comunidad de bienes, ella es dueña. Yo digo dueña porque siempre quiero que el hombre muera primero. Entiendo. El cónyuge supérstite es dueño del 50%, pero no como heredero, sino en calidad de copropietaria de la comunidad de bienes, de los bienes que entraron en la comunidad. Claro. Esa es la primera orden. Cuando no hay hijos ni descendientes de hijos, entonces entra la segunda orden. ¿Quiénes la componen? Arriba los padres y abajo los hermanos, que se llaman colaterales privilegiados. Okay. Y los hijos de los hermanos premuertos, los hermanos que han muerto primero, el decujo, como se le llama al fallecido, los sobrinos de él entran a representar a su papá. O sea que si yo tengo un hermano, yo morí sin descendencia, un hermano mío murió primero que yo, dejó un descendiente en el 5º grado, ese sobrino mío en el 5º grado va a recibir, puede recibir parte de mi patrimonio, porque aquí hay una situación que no lo dije ahorita. Los herederos en primera orden tienen una legítima hereditaria. Okay. Tienen una legítima que va de un 50% cuando se tiene un solo hijo. O sea que el que tiene un solo hijo tiene que dejar mínimamente el 50%. Con el otro 50% puede disponer libremente de él, ya sea vía testamento, ya sea vía donación. Si tiene 2 hijos, a cada hijo de eso legalmente le corresponde un 33%. Y él tiene un 33% para testarlo o donarlo. Si no lo testa ni lo dona, pertenece a los hijos, por supuesto. Okay. Si tiene 3 hijos o más, él tiene una parte libremente disponible de un 25% y el 75% para todos los demás hijos. Si no testa ese 25%, todos de los hijos. Okay. En ausencia de hijos, que entramos a la segunda orden, entonces los padres tienen una legítima. Cada uno tiene un 25%. Y el resto, el 50%, porque los hermanos no tienen legítima, él lo puede testar libremente y los hermanos no tienen nada que reclamar. Lo que él no teste de ese 50%, entonces corresponde a los hermanos. Okay. Me explico. Si yo muero sin descendencia, mi mamá 25, mi papá 25, del 50 que me queda, si testé 40 a favor tuyo, a mis hermanos solamente le corresponde el 10. Si yo tengo un solo hijo, yo testé el 75% a favor tuyo, yo lesioné la parte legal de mi hijo, su reserva. La lesioné en cuánto? En un 25, porque me cedí en eso. Entonces yo demando en reducción ese testamento, a menos que tú amigablemente no quieras devolverle a mi hijo el 25% que te cedí en exceso. Amigablemente, después de que un abogado experto en la materia te diga, mira, estas son las vías. Estas son las vías. No vamos a un conflicto. Bueno, yo que imparto esta materia, tengo ya 10 años en esto, siempre le digo a los herederos que no es necesario llegar al litigio. ¿Qué pasa entonces, doctor, cuando le di en vida más a uno de mis hijos que a otros, o le di más a la esposa, o le di más a alguien, y esto incluye vehículos, inmuebles, estudios, hasta de alguna manera alguna subvención económica? Ok. Fíjese, yo puedo tener 2 hijos, y yo tengo, dijimos, libremente disponible el 33%, porque a cada uno de ellos legalmente le corresponde 33 y 33. Con ese 33, yo puedo testárselo a cualquiera de los 2 hijos. Quizás el que es enfermizo, hago un testamento, un instrumento, un testamento, ya le dejo el 66%. El otro hijo no tiene de qué quejarse, porque ese 33% yo lo tengo libremente para disponer de ello a mi antojo. Ahora bien, si no lo dejé por testamento, Tania es mi hija, se va a casar y yo quiero regalarle un apartamento. Ya yo no hice testamento, yo te regalé un apartamento. Cuando yo muera y tengo otro hijo, ese hijo tiene el derecho de decirte, Tania, trae ese inmueble aquí, figuradamente, en
en términos figurados al patrimonio, para que reconstruyamos el patrimonio de mi padre en caso de que él no te hubiera dado ese apartamento. Suponte tú que mi padre dejó 6 millones de pesos, perdón, yo como padre dejé 6 millones de pesos, entonces traemos tu apartamento figuradamente al patrimonio en las condiciones de ayer, al precio de hoy, y el apartamento vale 4 millones ahora. 6 y 4, 10. 10 entre 2 a 5. Tú tienes 4 en el apartamento. De los 6 que quedan, la otra hija mía solamente te va a entregar 1 millón. Exacto. Eso se llama en derecho sucesorio colación. La colación. Para buscar el equilibrio y cumplir con una de las características del derecho sucesorio dominicano, que todos los hijos tocan igual, siempre y cuando usted no haga uso de su parte libremente disponible para favorecer a uno de ellos. En conclusión, para colacionar hay que ser heredero y haber sido beneficiado en vida por el padre. Y con otra condición de que el padre no dispense esa mejora que se hizo. Si yo dispenso el apartamento que te digo, está dispensado para colacionar. No colacionas, no lo traes, siempre y cuando no lesione la legítima hereditaria. Casos particulares importantes de que la gente se lleve en esta conversación, porque no hablamos de dinero, o sea, hablamos de que te pertenece, porque tu papá, tu mamá, tu esposo, tu esposa, y son muchos los conflictos que hemos escuchado, que se dan no solo en el país, a nivel internacional también. Cosas importantes que la gente tiene que saber en este espacio sobre la muerte y el testamento, los bienes sucesorales y demás. Por ejemplo, el padre muere en el transcurso de la gestación de la madre, en el transcurso de los 180 o 300 días que se establecen para que una mujer pare después que ha sido, después que está grávida, después que queda en estado, y él no tiene más hijos, ese niño respiró y murió al instante. El patrimonio del Señor es de ese único hijo, aunque haya muerto el segundo. Y posteriormente se abre la sucesión del niño y esos bienes van a parar a su madre un 50% y a sus otros hermanos de madre. Dije que no tenía más hijos el Señor. Fíjese como el patrimonio del Señor, que a lo mejor tenía hermanos que lo querían mucho, tenía su papá y su mamá, ha ido a parar a una familia que apenas conoce y poco importa que ese niño sea el producto de una relación furtiva. Claro, claro. A mí me interesaría en ese mismo orden especificar algo, doctor, y es el caso de cuando tenemos que reclamar algunos seguros de vida o, bueno, hacer la repartición propiamente como usted lo explica. Si ese niño nació, debemos esperar, bueno, o debemos esperar a que nazca para que junto con los demás hermanos se haga la repartición. Me explico, falleció a los 6 meses, hay que esperar hasta los 9 para hacer ese proceso legal. Claro, porque fíjese, una persona puede suscribir un seguro de vida para que en caso que muera, cuando él muera, se beneficie el que está gestado, porque ya dijimos que el concebido se reputa como nacido para todo aquello que es de su beneficio. Pero para todo ello hay que esperar el nacimiento. Hay que esperar el nacimiento. De ese segundo hijo. De ese segundo hijo. Okay. Y si eres el único beneficiario, eres el único dueño de esa indemnización, de la suma que aseguró, aunque tenga más hermanos. Y si murió el segundo del niño, entonces ese patrimonio que es el seguro de vida que lo obtuvo, se va a distribuir entre sus herederos. Importante. Ahora bien, yo entiendo que en una póliza de seguro, que el padre diga que ese niño que está en estado es el beneficiario, el seguro le va a exigir que ponga otros beneficiarios complementarios, adicionales, en caso de que el niño no nazca vivo y viable. Porque si el niño no nace vivo y viable, él no va a recibir el beneficio de la póliza de seguro. Entonces vendrán las segundas personas que él dejó como heredero. Y en cuyo caso, que no lo haya dicho, entiendo entonces que le va a corresponder a los herederos del asegurado. Estamos hablando también de ganar, pero no hemos hablado de perder. Estamos hablando de las deudas, lo pasivo, porque hay gente que deja deuda nada más, que no deja un chele. Después de la publicidad vamos a conversar sobre eso, porque la muerte es conflictiva y hay que saber en qué pie estamos parados. Después de la publicidad continuamos y se une a la mesa Abel Rosario, consultor en seguros de vida, para conocer sobre el tema.
República Dominicana está actualmente en una posición que ya no es que cumplió, no es que está sosteniendo y manteniendo, es que impresionantemente ha seguido progresando en una manera que hoy es un líder en nuestra región. Lo digo como director regional, porque sé los países que tengo a mi responsabilidad y sé el estatus que tienen. República Dominicana actualmente, en la última auditoría que se le hizo bajo el OASI, tenía un cumplimiento de un 87%. Eso es mucho más sobre el nivel tanto global como el nivel regional en cuanto a cumplimiento con esos estándares y prácticas recomendadas del OASI. Haciendo mejor lo que hemos hecho bien. Instituto Dominicano de Aviación Civil, IDAC.